Contamos con la presencia del diputado Álvaro Velázquez, quien es ponente de esta iniciativa de ley, y también del doctor Miguel Garcés, quien él se perfila como una persona antitabaco y antilegalización de la marihuana. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Y me permitirá el doctor Garcés empezar en este momento con el diputado Velázquez para que nos cuente. Bueno, hablamos de legalización de la marihuana. En algunos países se establece si va a ser para fines curativos, para fines recreativos. En este caso, ¿con qué fin? ¿Y cuál es el problema que usted quiere atender con esta iniciativa? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Buenos días. Un honor estar con el doctor Garcés. Pues nosotros queremos abonar, en primer lugar, al debate nacional sobre temas importantes como este. En segundo lugar, presentar una solución a un problema que está ahí presente tanto en salud pública como en seguridad pública y de economía sumergida, como les dicen. Son tres áreas. La ley es muy integral, no solamente tiene que ver con el consumo recreativo o porque Álvaro Velázquez sea marihuano, como se anda diciendo ya. No, más bien es una atención a una problemática de orden público y que debe ser atendida por parte del Estado. Y qué bueno además que el Congreso de la República sea el ente idóneo para esa discusión. Entonces, la planteó con fines curativos, económicos y recreativos. O sea, hay una tendencia internacional a considerar ya que en términos médicos contribuye a la minimización, digamos, de las enfermedades crónicas y terminales, entre otros usos medicinales, pero también en términos de seguridad pública en Guatemala hay prácticamente 1.300 capturas en cuanto a consumo, de las cuales solamente 15 casos han sido sentenciados. ¿Qué usted cree están congestionando las cárceles? Hay un promedio de 10% de la actual población en presidios, la mayoría jóvenes que son pobres y que no pueden pagar la indemnización, la fianza de salida. Tampoco se han registrado casos de accidentes de tránsito por motivos de consumo de marihuana, más bien por el alcoholismo y de muertes, como acabamos de ver con el bombero, etcétera. Hay una cuestión de ahí de orden público y sanitario. La ley prevé además que una vez que sea lícita la comercialización se pueda imponer un tributo de 10%, el 50% para la Policía Nacional Civil y el 50% para la red hospitalaria. Eso provendría de quienes consumen. Son varias las aristas que tiene este tema, pero para tratar de irnos organizando. Para poder determinar el impacto de la legislación tenemos que tener información sobre cuántas son las personas que consumen marihuana. Y para también determinar cuál va a ser el impacto para poder subsanar ese déficit fiscal que actualmente tiene el país. ¿Cuántas personas, cuál es el grado de incidencia del consumo de marihuana en el país? Cuando me refiero al grado de incidencia, también no solamente tiene que ver con el número de consumidores, sino su perfil: hombres, mujeres, edades, ubicación geográfica, clase social. ¿Qué información nos puede compartir esta mañana? Carmen, no hay ningún registro de cuántos consumen, porque es por su misma naturaleza de consumo ilegal. Lo que sí te digo es que hay clubes de pot, como le dicen, en decenas de entidades universitarias, académicas, culturales, de internet, donde se refleja que hay mucha actividad en este ámbito. Lo que pasa es que tiene que ser subterfugiamente, ¿verdad? Clandestinamente, como corresponde. Y lo que se le daría en este caso con esta ley es una oportunidad, una libertad de ser a decenas de gente de clase media, urbana, juventud, etcétera, que además corren el riesgo de ser tomados presos y yendo a la cárcel, siendo escuelas del crimen, salir peor de lo que pudieran salir. Entonces, más bien es una ley integral, repito, con una serie de oportunidades para la persona, la sociedad y el país en su economía. Doctor Garcés, me llama la atención que no hayan datos en el país. Entiendo que la CECATID, yo le comentaba al diputado Velázquez antes de entrar al aire, ha realizado algunos estudios. Lamentablemente ha sido una secretaría pues bastante ausente de las funciones que tendría que cumplir. No sé si es por falta de recursos o por negligencia, pero los estudios sobre el consumo de marihuana en el país pareciera que no están actualizados. Al menos yo no los encontré. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Miren, CECATID ha hecho varios estudios, no solo de marihuana, sino de tabaco, de alcohol y de otras drogas.
Hay una publicación reciente de la Universidad del Valle, donde se hizo un seguimiento del consumo de marihuana y se vio que en la última parte de los 90 el consumo de marihuana aumentó en la juventud. Y tiene datos muy interesantes, por cierto, datos tomados de encuestas de Cecatit, donde el consumo de marihuana comienza con frecuencia desde edad temprana, igual que el consumo de tabaco. ¿Entre 15 y 18? 15, 18 y de los 13 también, ¿verdad? Pero usualmente el que consume marihuana lo empieza a consumir antes de los 18 años, lo empieza a consumir en la adolescencia temprana, en la niñez tardía, ¿verdad? Lo cual también contribuye al daño que hace el producto, ¿verdad? ¿Esos datos dan cuenta de más o menos cuánto sería la población, una estimación que consume marihuana, precisamente para poder medir el impacto de la legislación? Sabemos que cualquier iniciativa de ley tendría que ser estudiada justamente en su impacto a mediano y largo plazo. Claro. Entonces me llama la atención lo que mencionaba el diputado Velázquez en cuanto a que no hay información. Entonces, si no hay información, ¿cómo podemos medir ese impacto? Déjenme elaborar sobre eso un poquito. Mire, a nivel mundial el consumo de marihuana es del 0.6% de la población, según datos internacionales, ¿verdad? En Guatemala yo no le podría decir con exactitud. Está esta publicación donde sí demuestra un incremento en el consumo de gente joven. No recuerdo los porcentajes. Pero el tema aquí es que cuando el tabaco, mira, el tabaco se consume desde 3 milenios antes de Cristo en América y en Europa, y la marihuana también, pero se consumía por razones mágicas y religiosas. Era la comunidad que se reunía, quemaban hojas de tabaco, hojas de marihuana, se inhalaban. Tal vez la marihuana tiene ese efecto que puede ser un efecto, pues es un psicotrópico, ¿no? Estimulante, pero eso era por razones mágicas o religiosas. Igual era el tabaco. El tabaco se vuelve epidemia en el momento en que se introduce la industrialización del tabaco. Eso quiere decir la máquina para enrollar cigarrillos, ¿no? La marihuana en este momento se consume el polvo y la persona que la fuma hace un cigarrillo, pero no hay una marihuana empaquetada. El día que empaquetemos la marihuana, tengo usted la seguridad que el consumo se va a disparar a niveles tremendos. Y usted decía que tiene daños sobre la salud. Tiene muchísimos años sobre la salud. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mire, la marihuana es un psicotrópico, ¿verdad? Por un lado estimula el sistema nervioso central, pero a la vez que estimula el sistema nervioso central en los jóvenes hace que pierdan la memoria, da impotencia, puede llegar a producir crisis psicóticas. Si una persona es deprimida y fuma marihuana, está en alto riesgo también de tener una depresión mayor. O sea, ese es un psicotrópico que hay que manejar con muchísimo cuidado. ¿Y por qué en algunos lugares se aprueba con fines recreativos? Me llama la atención, es que no... Ahorita voy para allá. El compañero acá decía que de los accidentes de tránsito, pero un accidente de tránsito nunca le prueban a la gente si ha fumado marihuana. Y es lo más fácil de medir porque la marihuana dura a veces meses en el organismo, no la excreta como el alcohol. Si usted ha fumado marihuana, la puede medir en la orina y es fácil de medir. O sea, eso es algo que pudiéramos hacer. Imagínense la irresponsabilidad que ya hay en Guatemala con la cosa de la manejada. Jóvenes que se salen a echar sus tragos y manejan, choferes de camionetas. Ahora esta gente vamos a dejar que además fumen marihuana. O sea, el incremento en el riesgo va a ser altísimo. ¿Va? ¿Qué responde Álvaro? Bueno, hay que legalizar el consumo. Y con las opiniones médicas lo que habría que montar es un panel de expertos, porque yo creo que en esto las opiniones son muy diversas. Estoy seguro que encontraríamos no solo consumidores, sino también del staff médico nacional e internacional que contradecirían este informe o esta opinión. Y habría que generar opiniones certeras. En general, la marihuana es un relajante natural. ¿Ustedes han investigado justamente esto que él mencionaba, los posibles daños a la salud? Nuestra exposición de motivos indica que es una planta milenaria, es cierto, igual que el tabaco. La diferencia es que se ha usado para fines relajantes. Y la diferencia es que la marihuana no está procesada químicamente como el tabaco y por tanto no daña como el tabaco los pulmones. Entonces hay un mayor cuidado en su uso y la gente no está reportando ninguna muerte por consumo de marihuana a nivel pulmonar, por ejemplo, pero yo no soy médico. Habría que montar
repito, un panel de expertos a nivel médico, porque el propósito de la ley va orientado a un uso terapéutico de esta planta. Es muy importante separar lo terapéutico de lo recreativo. Es muy importante también separar si esto es legalización o si es regulación del uso. Son conceptos diferentes, ¿no? En lo terapéutico yo no tengo ni la menor duda. Y en eso sí soy muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que legalizar el uso de la marihuana con fines terapéuticos. No tengo la menor duda, es efectiva en muchas condiciones, ¿verdad? Y nosotros tenemos Demerol y tenemos morfina, que son opiáceos, totalmente legales, pero claro, bajo un control muy estricto, ¿verdad? Un problema que yo miro, licenciado Velázquez, de la legalización, porque usted dice de que, por un lado, lo del impuesto, el 10%, fíjese que en tabaco, mínimo impuesto debe ser el 60%, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, recuperar los gastos en que se incurren por el daño que produce el tabaco. No, 10% es nada para la marihuana, ¿verdad? Aprovecho para decir también que en el Congreso de la República hay leyes paradas para subir el impuesto al tabaco, ley de pictogramas, ley de prohibición de publicidad y consumo, ¿no? La legalización de la marihuana también nos vendría a complicar más el control del tabaco. Bueno, pero ¿qué es más perjudicial? ¿Tabaco? ¿Alcohol? En este momento el tabaco mata mucho más que la marihuana y que el alcohol. ¿Y usted cree que al final esta solución... Pero el tabaco es un producto legal, con una industria atrás que lo promueve. La marihuana todavía no es legal ni tiene industria. Cuando la marihuana tenga industria, se va. Voy a tener que irme a redes sociales, pero antes de irme a redes sociales y para no perder el hilo de esta conversación, de lo que usted mencionaba, Álvaro Velázquez decía que se pretendía obtener pues, una especie de impuesto que pudiera beneficiar a algunas instituciones públicas. Imagino que algunas de ellas sería salud, justamente, que es la que padece la mayor crisis. 50% salud, 50% a la policía. Una contribución, o más bien podría generar mayores costos para nuestro sistema de salud. Legalizar marihuana sin duda va a generar mayores costos, ¿verdad? Ahora los muchachos van a salir con tragos el viernes y con marihuana, que los accidentes se van a incrementar sin ninguna duda. Voy a volver sobre esto con Álvaro, pero vamos a irnos primero a redes porque hay muchísima participación de nuestro público televidente, quien nos está diciendo qué opina, qué cree, está de acuerdo o no con la legalización del consumo de marihuana en el país. Pietro, vamos contigo. Carmen, yo me uno al diálogo, pero para leer los comentarios que tú comentabas que nos han llegado al momento. Oscar, van a crear varios puestos de trabajo y es otra forma de recaudar impuestos. Buena iniciativa. Para Lobby, ella no está de acuerdo porque siendo ilegal es el consumo, se observa en personas que ya lo hacen. Otro comentario es el de Glendy, que a ella le parece buena la iniciativa. Generaría más fuentes de ingresos al Estado, aunque no creo que pase. Otro comentario es el de Edith, que nos dijo, si la legalizan es un negocio millonario por los impuestos que cobrarían a los cobardes o se dedican a este tipo de negocios. Muy mal para la sociedad. Olivia, por su parte, nos dijo, los policías se dedican a perseguir a los consumidores y a hacer extras con las mordidas que les piden, en vez de perseguir a los verdaderos criminales. La mayoría de los consumidores son jóvenes y menos del 10% de esos consumidores son los que están ligados a actos de delincuencia. La mayoría o lo hace por recreación o lo hace por salud o por cual sea la razón, cosa en la que los demás no se deben de meter. Las personas no saben ni siquiera por qué es ilegal, ni los mismos policías. Estos son los comentarios, Carmen, que nos han llegado al momento, y en aras del balance tenemos que comentar que no hubo ningún comentario que hiciera alusión a si el Estado está en la capacidad de poder afrontar esta legalización. Continuamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro. Había dentro de los comentarios algo muy importante y tal vez tú te vas a referir a lo que mencionaba el doctor Garcés, pero quiero rescatar uno en particular y es si hay algún estudio que compruebe ese vínculo entre consumo de marihuana, por ejemplo, y la comisión de actos delictivos, que permitiera pues quitar un poco esta duda en cuanto a que si se llegara a legalizar, podríamos tener una mayor incidencia de actos criminales en el país. No, lo que nuestra exposición de motivos indica es que se reduciría, porque de hecho el consumo es un delito ahorita y está yendo a hacinar las cárceles. Entonces, bueno, eso yo lo entiendo por un lado, pero por el otro, ¿no será que las personas
que eso es un poco lo que está en el imaginario. Entiendo la preocupación planteada en el Twitter en cuanto a que alguien que consume marihuana podría, lo mismo por ejemplo que con alcohol, hacerse porque se toma valor para cometer, por ejemplo, un asalto, el robo de un celular. No, el efecto de la marihuana no conduce a una euforia díscola para cometer esos tipos de delitos. Cualquier consumidor lo podría decir tajantemente. No ese es el efecto. Y lo que más bien se está promoviendo con esto es transparentar ese ángulo de la economía que sí favorecería, porque entonces ya tendríamos emprendedores comunitarios, regionales e incluso empresas nacionales, donde sí efectivamente se generaría una industria, pero una industria con un producto natural que tiene alta demanda y que no está comprobado que produzca efectos negativos ni en la persona ni en la sociedad. Doctor. Primero en desacuerdo con la última aseveración. Sí produce efectos negativos. Puede ser. Produce efectos Cuéntenos negativos, sí enferma. La marihuana se inhala profundamente, daña los pulmones, daña los alveolos, que son las celdillas respiratorias, daña el sistema nervioso central. Cierto que es estimulante en algunas ocasiones, también puede ser tremendamente deprimente, puede llevar a crisis psicóticas. Yo considero que ese sí es un tema que debe haber una buena argumentación médica. Hay otra pregunta, doctor, usted lo Sí. mencionó y lo dejé ahí en el tintero, pero ahorita me lo acaba de recordar en su primera intervención sobre que al parecer quienes consumen marihuana, quienes ya la han probado, tienen más posibilidades de consumir otro tipo de drogas. Recuerdo que este fue uno de los argumentos que se estuvo planteando mucho durante el proceso de aprobación de la legalización en Uruguay y también recientemente en México en noviembre del año pasado. ¿Es eso cierto? Claro que es cierto. Si usted legaliza la marihuana y los jóvenes se pueden... Es que mire, legalizar la marihuana quiere decir venderla en la esquina, ¿verdad? Y que cualquier persona pueda comprarla. Eso que menores de edad no la usen, eso es fantasía. No, la ley lo que plantea es que usted puede tener su planta, 5 matas en su casa y consumirla para fines privados y comerciarla para fines médicos. Esa es la diferencia, no es que se venda en la esquina. Por eso yo le decía que era importante aclarar los temas, Claro. ¿verdad? Porque legalización es legalizar y es legalizar, porque yo lo que leí en la prensa es que era Es regularizar. producción, distribución y consumo. Por lo menos es lo que yo leí en la prensa. Entonces eso sí es producción, que dice que hay una industria que la produce, ¿no? Pero déjeme retomar dos temas. Uno, si nosotros queremos aumentar los ingresos fiscales y queremos hacer una excelente acción por la salud del pueblo, lo que hay que hacer es aumentarle los impuestos a la industria tabacalera. También estamos en eso. Y con eso vamos a recuperar gran cantidad de dinero. Eso sí nos va a ayudar y va a hacer que el consumo de tabaco disminuya. Si nosotros legalizamos la marihuana, tal como yo entendí la ley, que era la producción y la distribución también, vamos a tener paquetes de marihuana en la calle, todos los muchachos fumándola, incluyendo los menores de edad, porque no es cierto que en Guatemala estemos en capacidad de eso. El otro tema, que es de la delincuencia y las cárceles, el problema no es marihuana, el problema es la corrupción que impera en el país, ¿verdad? Porque el tráfico de drogas en Guatemala es por la debilidad del Estado, ¿verdad? Entonces tenemos un Estado sumamente débil, un Ministerio de Salud sumamente débil, y encima de eso los vamos a poner a que controlen una planta que es adictiva, que no lo hemos hablado tampoco. Quien fuma marihuana se vuelve adicto, y es el camino para entrar a la cocaína y para entrar a otras drogas. Claro. A mí me parece que legalizar la y marihuana... la afectación social que de ahí podría derivarse problemas legalizar marihuana en familiares. nuestro país, yo siento que Hay un prejuicio lleva muchos con peligros. respecto al vínculo de la marihuana con otras drogas. Yo creo que ese sí es un prejuicio, porque no está demostrado. Y yo soy optimista de que tanto en el Congreso de la República como la sociedad esté preparada para comprender los beneficios de esta ley y de esta posibilidad. También es una tendencia internacional. El Estado de Guatemala, Álvaro, como junto con las casi Naciones se me Unidas, termina el tiempo, abordar quiero ese tema. preguntarte tres cuestiones muy concretas. ¿Hay capacidad institucional para verificar, por ejemplo, por familia, 5 matas de marihuana es lo que permitiría la ley? Es que ¿Quién va a controlar eso, por mientras ejemplo? no la vendas en tu cuadra, no estaría sujeta de supervisión. Pero ¿hay capacidad institucional, crees tú, de Para como otorgar mencionas? licencias y vigilar el control de calidad, sí. La otra duda que ha emergido a partir de ayer es, ¿abriría esto la puerta para la legalización de otro tipo de drogas? Eso no estoy seguro ni lo avalaría, pero por lo menos en cuanto a droga soft, digamos,
Sí, sí hay posibilidades. Pero de momento no es la intención de los Y esa es la ponentes. diferencia con el concepto del régimen anterior, el gobierno anterior, que yo siempre planteé en mis entrevistas, si ellos quieren de verdad hacer eso, tienen la mayoría en el Congreso para hacerlo, y nunca lo hicieron. Ahora sí estamos en Y posibilidad la de discutir. última para cerrar es otra pregunta recurrente. ¿Por qué plantear esta iniciativa, como mencionaban algunos, siendo que en el país hay problemas más prioritarios que estos y sobre todo ahora considerando, como tú bien decías, que no hay información de que esto realmente sea un problema relevante en el país? ¿Por qué no? Es la pregunta más bien. ¿Por qué sí? Es irrelevante porque hay un montón de problemas y este es un problema de orden público, es un problema de orden sanitario y también es un problema de orden económico en la medida en que no está legislada esta zona gris en que se está desenvolviendo este campo. Muchísimas gracias al diputado ponente Álvaro Velázquez, también Gracias. doctor Garcés por habernos Mucho gusto. acompañado y también compartido, contrastado opiniones esta mañana a nuestro público televidente. Pues invitarle a que se siga informando, seguramente este va a ser un tema de discusión en los próximos días y pues no hay mejor manera de poder argumentar posiciones si no es sobre la base de información. Así que muchas gracias, muy feliz fin de semana y nos vemos próximamente el lunes.